¿Cómo están? Es para mí un privilegio y un honor siempre poder compartir la palabra y también un desafío. Así que les saludo a los que no alcancé a saludar. Como dijo Ariel, mi nombre es Goet, soy de la iglesia de Betel, en Hualpén, y ya hace 11 años que conocí al Señor. Siempre me gusta muy brevemente tratar de contar un poco, bien resumido, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque creo que puede ser de mucha fe para los que puedan estar viviendo una situación similar o conozcan a alguien con esta realidad. Pasa que yo antes de conocer a Cristo tenía una vida totalmente distinta. Yo creo que usted me hubiese visto en la calle y hubiese arrancado de mí, porque estuve metido e involucrado en el mundo del narcotráfico, en el mundo de las drogas, de la delincuencia. Con decirle que una vez por problemas que yo tenía me dispararon 8 veces. Y esas 8 veces que me dispararon, ninguna bala llega a mí. Todas rebotaron alrededor. A los 17 años tuve un accidente en auto donde yo tenía que haber muerto. Me fracturé la nariz, el pómulo, la mandíbula en 2 partes, me fracturé el cráneo y tenía un edema en el cerebro. Me tuvieron en reanimación y mi diagnóstico era que yo tenía que estar en un estado vegetal. Increíblemente Dios hizo un milagro y me salvó. Desde niño tuve una vida muy complicada, como todos, ¿no? Y honestamente ni yo tenía expectativas de mí mismo. La gente veía y lo único que veía era que yo tenía 2 caminos. O la cárcel o la muerte. Y la verdad que era así. Yo iba hacia ese camino. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es muerte. Otra versión dice que parecen de vida, pero que en realidad están yendo hacia la muerte. Pero cuando tenía 21 años, un día una señora anciana me habla de parte de Dios y me dice, ¿puedo orar por ti? Por favor, ore por mí. Comienza a orar y empieza a hablar en este idioma raro, ¿no? No sé si has escuchado realmente que empiezan a hablar como en otro idioma. Y yo cuando escuché por primera vez eso, dije, esta señora está loca, no sé qué se fumó, ¿por qué no me convida? Y no entendía nada. Pero en ese momento Dios me habla. Y lo primero que me dice es, tú tenías que haber estado 5 metros bajo tierra en ese accidente. Pero yo te salvé. Y de muchas te he salvado. Increíblemente la primera vez que yo me veía con esta mujer. Ella no sabía nada de mi vida. Pero Dios ese día me habló y me dijo, yo quiero que tú vengas y me sigas. No basta solamente con creer en mí, yo quiero que me conozcas. Yo quiero que vengas, porque yo te he estado llamando de hace mucho tiempo y te he librado de muchas situaciones, pero ya es tiempo de tomar una decisión. Ese día yo decidí seguir a Cristo. ¿Sabe que yo nunca había entrado a una iglesia? De hecho, una vez quise entrar, me echaron. Tenía 13 años y cuando había una iglesia cerca donde yo vivía, ellos estaban en reunión y yo iba y les tiraba piedra arriba al techo. Cuando iban a predicar el evangelio, a donde yo vivía, yo sacaba los parlantes por la ventana y les ponía música de rap para que no predicaran. Les quebraba los vidrios de la iglesia, así que imagínense. Ese día decidí seguir a Jesús y llegué a la iglesia llamada Betel, donde nunca más mi vida fue igual. Recuerdo que fue un 9 de mayo del año 2012 que Dios me cambió, me hizo nacer de nuevo y al otro día era una persona nueva. Al otro día dejé la droga, dejé el narcotráfico, dejé mis amistades, dejé mis malos hábitos. Yo no sabía ni entendía lo que me estaba pasando, solo escuchaba una voz que me decía, tú ya no perteneces a ese mundo. Y empecé a alejarme, empecé a caminar en lo que Dios quería para mí. Así que, ¿cuál es el fin de contar esto? Primero, es para recordarme a mí mismo, de no olvidarme de dónde Dios me sacó. Porque a veces pasa que nos acostumbramos tanto a la bendición de Dios y a esta nueva vida, pero olvidamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros y de dónde nos rescató. Y segundo, para animarle a que para Dios no hay nada imposible. Si Dios pudo cambiarme a mí, transformarme a mí, puede hacerlo con cualquiera, créanme. Así que nada, el Señor les bendiga y la gloria es para Él. Así que, como les dije, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra. Cuando supe esto, dije, wow, qué desafío. Agradezco a mis amigos por permitirme tener esta oportunidad. Y quiero rápidamente que vayamos al libro de Oseas. Si lo puede proyectar. Oseas capítulo 2, versículos del 14 al 16. El título, gracias, Lía. Sí. Me gusta mucho, y siempre se me olvida, pero me gusta mucho ponerle títulos a los mensajes, ¿no? Y me gusta que el título sea un buen título. Y cuando estaba pidiéndole a Dios un título, Él me dijo, bueno, quiero que hoy titules este mensaje como un amor extravagante. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en el camino, un amor extravagante. Así que Oseas capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice lo siguiente. Por eso
Ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra y pedimos que el Señor nos hable y pueda usar también mi vida? Señor, quiero darte gracias porque tú permites que podamos reunirnos. Tú nos has dado la libertad de poder congregarnos, de poder declarar públicamente y con libertad que somos tus hijos. Gracias porque nos has dejado tu palabra para guiarnos. Y gracias, Señor, porque sé que por medio de ella tú nos bendices. Te pido que uses mi vida y que nos hables en esta mañana, Espíritu Santo, para que no solamente sea un mensaje de conocimiento, sino sea algo que cale en nuestro corazón y transforme nuestra forma de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Quiero introducir rápidamente en esta historia. Para los que no saben, dentro de la Biblia hay algo que se conoce como los libros proféticos o los profetas. Dentro de estos profetas se dividen en dos, profetas mayores y profetas menores. Esto solamente por la cantidad de contenido que tiene cada uno. Es decir, Oseas es un profeta menor, pero solo porque sus capítulos es inferior en comparación a Isaías, que tiene 66 capítulos. Así que Oseas es uno de los 12 profetas menores. Oseas vivía en esa época en lo que se conoce como el Reino del Norte. El reino de Israel en algún momento se divide en dos, queda el reino del norte, el reino del sur. Y Oseas vivía en el reino del norte. Es a ese lugar que Dios le envía a hablar. ¿Cuál era la realidad del reino del norte en ese momento? Estaban totalmente descarriados. Estaban adorando imágenes, estaban adorando ídolos, estaban pecando, estaban portándose mal, yo creo que peor que yo, antes de conocer a Cristo. Y en este capítulo 2, Dios comienza a hablarles del juicio que iba a venir sobre ellos, justamente por la conducta que ellos tenían. Pero hay algo interesante, que de pronto la conversación cambia. Y cambia en este versículo que comenzamos a leer, que es el 14. O sea, Dios dice, porque ustedes se han portado mal, porque ustedes me han abandonado, porque ustedes han seguido a sus ídolos, recibirán juicio y recibirán condenación por sus malas acciones, tendrán consecuencias cerradas. Pero de pronto Dios dice, por eso, yo los voy a seducir y los voy a llevar al desierto. ¿Por qué al desierto? Y es lo que quiero que veamos en esta mañana, casi tarde. ¿Por qué al desierto? Vamos a ver 3 razones de por qué Dios lleva al desierto a su pueblo. ¿Sí? La primera de ellas es que en el desierto Dios se da a conocer. No sé si alguien me pudiera tener un vasito con agua, por favor. Ahora sí, ya. Me haya hecho un jugo cuando se me olvidó traerlo. En el desierto Dios se da a conocer. Cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto por 400 años esclavizado, en un momento Dios levanta a un libertador conocido como Moisés. Lo envía, Dios comienza a mostrar su poder, viene lo que se conoce como las 10 plagas, e inmediatamente el pueblo de Israel es libre, pero es llevado al desierto. ¿Por qué es llevado al desierto? Porque comienza a transitar el camino hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero no solamente eso. El pueblo de Israel venía con un pensamiento y una conducta que había adquirido en el pueblo de Egipto. Egipto vivía según otras costumbres, según otras creencias y según otra manera de vivir. Por lo tanto, el pueblo de Israel ya no estaba en Egipto, pero Egipto estaba en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ellos no vivían en Egipto y estaban en el desierto, las costumbres que aprendieron en ese lugar seguían estando en su forma de vivir y no conocían a Dios en realidad. Habían escuchado hablar de un Dios que en algún momento les había hecho una promesa a través del padre Abraham, que en algún momento había llevado a José a Egipto y era el segundo a cargo, pero eso había pasado hace muchos años. Era historia. Ellos no habían evidenciado en su tiempo quién era Dios. Y Dios quería que le conocieran. Saben que desde el inicio, Dios cuando crea al ser humano, era justamente para tener comunión con Él y que el ser humano le pueda conocer. Pero sabemos la historia, ¿no? El pecado vino a interrumpir esa comunión y desde ese momento en adelante las cosas comenzaron a ser tergiversadas. Así que Dios necesitaba que el pueblo de Israel lo conociera. En ese lugar, en el desierto, por ejemplo, ellos conocieron que Dios era un Dios proveedor. ¿Y cómo? Cuando los alimentaba a través del maná del cielo. En el desierto ellos conocieron que Dios era un Dios guía. ¿Por qué? Porque dice que había una columna de fuego en la noche y una nube durante el día que los guiaba.
Imagínese usted en el desierto. Imagínese en un lugar donde no ve nada más que arena, un calor sofocante y en la noche un frío horrible, pero conocieron que Dios estaba con ellos. Es en el desierto donde el pueblo de Israel vio el poder de Dios, vio la protección de Dios, vio que Dios, por ejemplo, no era una imagen. En un momento dice la palabra que Moisés sube al monte de Sinaí y Dios comienza a hablarle a él para entregarle lo que ya conocemos como los 10 mandamientos. Cuando Moisés baja de la montaña, de estar con Dios, ve que el pueblo de Israel estaba haciendo cualquier cosa menos adorarlo. De hecho, se había edificado unas imágenes. Y uno dice, pero ¿y cómo son tan cabeza dura estos locos? Si Dios les mostró su poder, abrió el mar rojo, envió plagas y pasa un momento y comienzan a adorar imágenes. Pero lo que en realidad estaba sucediendo es que ellos estaban haciendo una imagen en representación de Dios. Muchas gracias, amigo. Permiso. La adoración de dioses o de Dios para ellos era adorar una imagen. Y por lo tanto edificaron y construyeron una imagen en nombre de Dios. Pero fue ahí que entendieron que Dios no es una imagen. Dios no es ese Cristo crucificado, ¿no? A veces, por el tema cultural y el catolicismo, vemos a Jesús crucificado, está en un crucifijo, así muerto, derrotado. E inconscientemente pensamos que ese es Dios. Y a veces tomamos costumbres, yo no sé si a alguien le pasó, pero yo me acuerdo que tenía un amigo que él era católico. Yo en ese momento no era cristiano, entonces cada vez que pasábamos por afuera de los corazones, él se persinaba. Entonces yo tomé la costumbre de que cuando él se persinaba, yo me persinaba. Y cada vez que había un crucifijo, yo me persinaba. No entendía por qué lo hacía, pero lo hacía. Inconscientemente yo pensaba que eso era Dios. Pero Dios quiso demostrarle al pueblo de Israel que Él no es una imagen. Que no tenemos la capacidad de hacernos una imagen, menos en ese momento de quién es Dios. Entonces, ¿qué quiero decir en esta mañana? A veces somos llevados al desierto. A veces pasamos por procesos difíciles. A veces nos metemos en un lugar o en una racha donde todo parece mal. Donde las puertas laborales se cierran. Donde la salud comienza a empeorar. Donde la situación familiar comienza a irse en picada. Donde comienzan a haber fracasos en planes, proyectos que teníamos. Y de pronto vemos que nuestra vida es un desierto. Y no hay nada esperanzador. Pero Dios lo permite para darse a conocer. ¿Sabes que cuando nosotros caminamos en la inestabilidad es cuando aprendemos a confiar en Él? Porque yo les voy a contar algo que me pasa a mí, yo no sé si le pasa a alguien más, yo soy el único pecador acá. Pero llegó un momento en el que mientras trabajaba comencé a confiar más en el sueldo que me pagaban a fin de mes que en el Dios que me proveyó el trabajo. Era 6, 7 del mes, primeros días, y yo ya estaba planificando qué iba a hacer a fin de mes con el dinero. Voy a hacer esto, esto, otro, voy a pagar acá, voy a salir acá, voy a comer acá, porque me encanta comer. Los que me conocen saben que sí. Y empecé a confiar en el sueldo que yo tenía todos los meses. Y de pronto mi confianza y mi seguridad ya no era Dios, sino que era la remuneración. Y yo me acuerdo haber dicho, Señor, yo quiero confiar en ti, quiero ver tu provisión. Y adivina qué pasó. Quédese el trabajo. Y ahí uno comienza a vivir el día a día. ¿Por qué? Porque no hay nada seguro. El desierto no es un lugar seguro para nosotros, para nuestra vista. Pero el desierto es el lugar donde podemos conocer a Dios y donde Dios quiere darse a conocer. Saben que todo lo que Dios hizo a través de Jesús tiene un propósito. Y es que podamos conocerlo. Es un amor extravagante. ¿Por qué extravagante? Porque va más allá de lo normal, más allá de lo común, muy difícil de entender para nosotros. ¿Cómo es que Él hace todo lo que hace, sufre todo lo que sufre, con el fin de beneficiarnos a nosotros y de que podamos conocerle? Es loco, ¿no? Yo personalmente muy difícil haría algo así, porque soy humano, porque mi percepción de amor es diferente. Entonces, el desierto es necesario, porque a través del desierto le conocemos. Hay una palabra interesante, hay algo que a mí me gusta mucho, que es estudiar la etimología de las palabras. Y esta palabra es mibdar, no mibar, mibdar. Esta palabra es una palabra hebrea que quiere decir desierto. De esta palabra hebrea también proviene una palabra que se llama dabar. Y dabar quiere decir palabra o cosa.
Entonces, hay una similitud entre estas dos palabras, que es Migdal y Dabar, que ha llevado a algunas interpretaciones poéticas y espirituales en las cuales el desierto es visto como un lugar donde se puede escuchar la palabra de Dios o encontrar revelaciones espirituales. Es decir, que cada vez que Dios lleva al desierto al pueblo de Israel o nos lleva a nosotros al desierto, es porque es el lugar donde Dios nos quiere hablar. Desierto quiere decir también lugar de palabra. Y es en el desierto donde a veces necesitamos estar fuera de las distracciones para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos desean escuchar la voz de Dios? ¿O cuántos han orado alguna vez para decir, Dios, yo quiero escucharte? Pero ¿cuántos hacemos silencio para escucharlo a Él? Sabe que yo llegué a Argentina y estudié en un instituto bíblico que se llama el Instituto Bíblico Río de la Plata. Y recuerdo que cuando llegué hablaron de un retiro de silencio. Era totalmente voluntario, no estaba dentro del plan de estudio. Y cuando dijeron esto, dije, oh, yo me apunto, yo me anoto, yo soy medio eufórico, como que, ahí voy, yo voy. Pero después que me inscribo, comencé a pensar y dije, ¿realmente aguantaré? Eran 48 horas sin hablar nada. Pablo se ríe porque sabe que me gusta hablar. Yo cuando dije, 48 horas sin hablar, no, va a ser imposible. Pero bueno, señor, lo voy a intentar. Ya estaba hablando. Así que bueno, dar las instrucciones, lo que teníamos que hacer. Y la idea era retirarse dentro del instituto, es un lugar muy grande con residencia, retirarse y dedicarse solamente a escuchar la voz de Dios. Así que bueno, subo a un balcón, llevo mi mate, mi Biblia y me pongo a pensar. Señor, tú sabes que estoy acá, pero ayúdame, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar. Empecé a pensar en comida, empecé a pensar en cualquier cosa. Pero por un momento, después de, no sé, 40 minutos que estaba en silencio, comencé a escuchar a Dios. Antes de esa situación me pasaba algo muy raro. Cada vez que alguien salía en mi casa y decía, voy a ir a comprar, inconscientemente yo pensaba que algo malo iba a pasar. Un pensamiento muy fatalista. Alguien, no sé, estaba en mi teléfono y yo pensaba que en cualquier momento sonaba el teléfono y me iban a decir, no sé, atropellaron a tal persona, le dispararon a tal persona. Y yo no entendía por qué pensaba de esa manera. Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que yo piense de esta forma si soy tu hijo? Si tu Espíritu Santo habita en mí. No lo entendía. ¿Y sabe lo primero que Dios me dice cuando me habla en ese retiro de silencio? ¿Sabes por qué siempre piensas que algo malo va a suceder? Y yo me quedo así como, ¿ah? No, Señor. Y me dice, ¿te acuerdas cuando eras niño? Tenías 4 o 5 años. Dios también es psicólogo, me encanta. Y cuando tu papá salía a tomar y él volvía borracho y tú te acostabas con ropa porque sabías que cuando él llegara tenías que salir huyendo 2, 3 de la mañana porque él llegaba y golpeaba a tu mamá, golpeaba a tu hermana, te golpeaba a ti, rompía todas las cosas. Fue en ese momento que tú comenzaste a tener esta conducta y te condicionaste a pensar que siempre algo malo va a pasar. Sabe que cada vez que él salía, yo sabía que cuando llegara teníamos que salir corriendo. Yo me acostaba con ropa porque sabía que algo malo iba a pasar. Y en ese momento Dios me dice, pero quiero que entiendas que ya no es así. Que ahora yo soy tu padre. Que ahora yo cuido de ti. Y que nada malo va a pasar porque yo he prometido estar contigo todos los días de tu vida. Y aunque pase algo malo, yo tengo un lugar preparado para ti. Yo soy tu padre de amor y ya no vives esa realidad. Y desde ese día en adelante cambió mi forma de pensar. Y entendí por qué es que pensaba así, pero también fue cambiada mi forma de pensar por lo que Dios me habló. Pero tuve que ir a Argentina, cruzar la cordillera, estar en un lugar y quedarme callado por un momento para escuchar lo que Dios quería decirme. Ese día Él me dijo, ¿sabes qué, Goe? Yo sé lo que necesitas. Cuando tú me pides, yo sé lo que tú necesitas. Lo que yo necesito es que tú escuches para saber qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer contigo? Amados hermanos, el desierto por el que podamos estar atravesando hoy día es el momento y el lugar donde Dios quiere darse a conocer, donde Dios quiere sanar nuestras heridas, donde Dios quiere que podamos comprender qué tan grande es Él. Porque a mayor conocimiento de Él, mayor confianza tenemos en Él. Porque si me doy cuenta de cuán poderoso es Dios, entonces comienzo a tener confianza. Así entiendo cuán grande es su amor. Yo ya no voy a andar mendigando amor por otros lados.
porque su amor es suficiente. Su amor es difícil de comprender. Así que, lugar de palabra. El desierto es el lugar donde Dios se quiere dar a conocer. ¿Pero por qué en el desierto? Segunda razón. Porque en el desierto Dios nos hace crecer. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar de Alejandro Magno? Alejandro Magno fue un hombre muy importante en la historia, un helenista, macedonio, un griego, que montó un imperio a nivel mundial, que hizo cosas que nadie más ha hecho. Y hay una historia bien interesante de Alejandro Magno. Dice que una de las expediciones más peligrosas y desafiantes de Alejandro Magno fue su travesía por el desierto de Gedrosia, actual Baluchistán, en Pakistán, durante su campaña en la India en el 325 a.C. Después de conquistar grandes regiones del imperio persa, Alejandro decidió llevar a su ejército hacia el este, hacia la India. Durante esta marcha a través del desierto de Gedrosia, el ejército de Alejandro enfrentó condiciones extremas, incluyendo escasez de agua, calor abrasador y escasez de alimentos. La travesía se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, con soldados muriendo de sed y agotamiento en el árido paisaje. A pesar de los peligros y las dificultades, Alejandro lideró a su ejército a través del desierto con determinación y coraje. Organizó racionamientos de agua y alimentos, motivó a sus hombres con discursos inspiradores y demostró su liderazgo compartiendo las mismas privaciones que ellos. Después de semanas de marcha agotadora, el ejército de Alejandro finalmente emergió del desierto, alcanzando tierra más fértil y segura. Aunque sufrieron pérdidas significativas en el camino, la travesía del desierto de Gedrosia se convirtió en una prueba de la resistencia y el liderazgo de Alejandro Magno. El motivo principal detrás de esto era expandir su poder y su influencia, alcanzar lugares que no había conquistado. Para crecer se necesita atravesar el desierto. Para conquistar se necesita pasar por el desierto. Para crecer en nuestra fe, para poder potenciar lo que Dios tiene para nosotros, se necesita el desierto. ¿Sabe? El músculo crece a través del fallo, ¿no? Lo sé, pero no lo hago. Cuando uno va al gimnasio, para que el músculo crezca, tiene que llegar al fallo. El fallo es el punto ya que no da más, o sea, una exigencia mayor. Para que nosotros podamos crecer, es casi igual que un músculo. Debemos enfrentarnos en situaciones difíciles, en situaciones extremas, en situaciones que parecen ser un desierto. Porque es ahí donde Dios comienza a fortalecer nuestra fe. Es fácil creer en Dios cuando todo está bien, ¿no? Es fácil amar a Dios cuando mi trabajo va bien, cuando la salud va bien, cuando la familia está bien. Y no está mal. Pero ¿sabe cuando realmente se pone a prueba nuestra confianza en Él? Es cuando no vemos nada. Es cuando el diagnóstico de salud es negativo. Es cuando la economía no mejora y yo no sé si voy a poder pagar a fin de mes o no mis cuentas. Es cuando veo que mi familia se destruye, se hunde y por más que lucho no sucede nada. Es cuando veo a mis hijos que a lo mejor están en una situación difícil y por más que quiera hacer algo no puedo impedirles el dolor. Nuestra fe crece cuando comenzamos a caminar como Pedro sobre el mar, sobre la inestabilidad. La Biblia nos menciona en reiteradas ocasiones casos donde nos muestra que antes de un tiempo de conquista hay un tiempo de desierto. Antes de un tiempo de crecimiento hay un tiempo de desierto. Por ejemplo, David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl y se escondió en una cueva por miedo a que lo mataran. Él pasó por un periodo de ser una persona desconocida. Pero antes de eso, en su familia, David era el menospreciado entre la familia. Eran 8 hermanos y David era el abandonado. Dios tuvo que pasar por un proceso, David, de desierto, de tratar de darse a conocer, para luego llevarlo a ser rey. El pueblo de Israel, antes de entrar a conquistar la tierra de Canaán, pasó 40 años en el desierto. Juan el Bautista, antes de comenzar su predicación pública, pasó por años en el desierto. Jacob, antes de ser llamado Israel, de quien provienen las 12 tribus de Israel, estuvo lejos de su tierra, huyendo de su hermano y trabajando para su suegro.
Y no hay peor condenación que trabajar para tu suegro. Moisés, antes de ser usado por Dios para liberar a Israel, pasó 40 años lejos de su pueblo y cuidando las ovejas de su suegro. El apóstol Pablo, antes de llegar a Antioquía y comenzar su ministerio a los gentiles, pasó 3 años en Arabia y Damasco en el anonimato a solas con Jesús. ¿Y saben quién más pasó por un desierto? Jesús. Jesús, antes de comenzar su ministerio, tuvo que ser llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Y sabes, el desierto es necesario para crecer. El desierto es el lugar donde se potencia lo que Dios ha puesto en nosotros. Solo en el desierto comienzo a conocer a este Dios proveedor y mi fe crece. Solo en el desierto es cuando Él es lo único seguro y me aferro en realidad a Dios. Porque a veces, hermanos, nos aferramos, como me pasó a mí, en la remuneración de todos los meses, en que las cosas están bien, en que tengo un vehículo para poder llevar a mi hijo, en que tengo un plan de salud para poder llevar a la clínica y cuando me enferme no hay problema porque tengo un buen seguro. Ayer nos hablaba hace unos días atrás sobre el seguro. Pero el desierto es el lugar donde nosotros crecemos. ¿Sabe que hay otra cosa interesante de la palabra desierto también? Que la palabra desierto en latín es desertus, que quiere decir lugar abandonado o abandonado. Pero de desertus también proviene otra palabra que a lo mejor se le vino a la mente, y es desertar. Entonces el desierto es el lugar donde o creces en fe o desertas y te quedas en el camino. Pero hay un juego de palabras muy interesante, que podemos estar en el lugar abandonado, el desierto, pero no abandonar. Podemos estar en el lugar abandonado, pero no somos abandonados por Dios. El desierto, querido hermano, es el lugar donde vas a comenzar a crecer. Si tú le has dicho que sí al Señor y le has dicho que quieres conocerle y que quieres crecer en fe, el desierto es algo inevitable. Pero es el lugar donde vamos a crecer. Espero y deseo con todo mi corazón que no sea el lugar donde desertemos. Que no sea el lugar donde quedemos en el camino. Porque cuando Israel salió de Egipto, mucha gente quedó en el camino. Mucha gente quedó en el desierto. Y no pudo llegar a la tierra prometida que Dios le tenía. Nosotros tenemos una tierra prometida. Y es la vida eterna. Es estar con Él. Es estar en el cielo. ¿Sabe que Jesús antes de irse dice: no se preocupen, voy a donde estaba antes, voy a donde el Padre, para prepararle morada a cada uno de ustedes? Dios ya sabe cuántas casas tiene que preparar para cada uno de nosotros. Y yo digo siempre: Señor, que esa casa tenga piscina, que tenga un pincho, permíteme tener hartas vaquitas para cenar todo asado. Imagínense un asado en el cielo, hermano, tiene que ser lo mejor. Dios tiene sentido del humor también. Así que tenemos un lugar prometido, pero para llegar a ese lugar prometido, transitaremos el desierto. No te sientas mal ni te desanimes si estás viviendo un desierto, porque es un lugar que humanamente parece ser desfavorable, trágico, abandonado, pero es el lugar donde Dios se da a conocer y nos permite crecer. Y lo tercero y último es que en el desierto Dios nos muestra su amor. Hechos capítulo 13, no lo busque, yo lo leo. Después si quiere lo puede revisar. Pero Hechos capítulo 13, del 17 al 18, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. El apóstol Pablo llega a un lugar, comienza a predicar en una sinagoga y les empieza a hablar de la historia de Dios con Israel. Dice que durante 40 años los soportó en el desierto. Y cuando yo leí esto por primera vez me imaginé como que, y claro, ¿cómo no lo iba a soportar si el pueblo de Israel hizo lo que quiso, cometió un montón de errores, pecó, levantó ídolos, murmuró, se quejó? El Señor, mejor hubiese sido estar en Egipto, teníamos carne, Dios les manda carne hasta que le salga por la nariz. El Señor, podríamos haber estado en Egipto porque allá no nos faltaba el agua. Dios saca agua de una roca. Pero aún así el pueblo de Israel era desagradecido con Dios. Y dije, y obvio que lo soportó. Pero cuando comencé a ir a la raíz de esta palabra en el griego,
Soportar no habla de aguantar, ¿no? Cuando de repente tenemos que aguantar a ese jefe malhumorado que viene y te trata como el forro y te dice, ya, haz esto, y como que, bueno, no me queda de otra, y uno dice que sí. No, no se trata de eso. No está diciendo aguantar y soportar de esa manera, sino que la palabra en griego está haciendo alusión a que Dios los llevó entre sus brazos como una nodriza. O sea, Dios los llevó y los cargó en medio del desierto, aun cuando ellos fallaban, aun cuando ellos pecaban. El amor de Dios se manifestó en llevarlos como lleva una nodriza a alguien entre sus brazos. Deuteronomio capítulo 1, versículos 30 a 31 dice, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Un amor extravagante. Un amor incluso absurdo. Que no tiene lógica. Que no tiene sentido. Que ama cuando no se le responde de la misma manera. Que ama cuando nos equivocamos. Que ama cuando a veces no somos lo suficientemente agradecidos y nos olvidamos rápido de lo que Dios ha hecho con nosotros. Aun cuando nos equivocamos, el amor de Dios es como aquel padre que lleva a su hijo. Fue en el desierto que Israel evidenció el amor de Dios. Y es en el desierto, hermanos, donde nosotros también podemos ver su amor. Yo me recuerdo, esta historia la conté a un par de personas, creo que ya, pero van como que nunca la escucharon y digan, ¡wow, gloria a Dios! Me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, no tenía estudios terminados de la enseñanza media. Así que mi mayor problema fue encontrar un trabajo. Económicamente pasé por un momento muy difícil, muy difícil. Y a mí en realidad pasar hambre me daba igual. Pero yo vivía con mi hermana y con mis dos sobrinos. Ellos eran mi preocupación. Entonces yo buscaba trabajo por todos lados y no pasaba nada. Nunca quise decirle a la iglesia que estaba pasando por un momento de dificultad económica, porque mi deseo era ver que Dios hiciera algo. No sé si estará bien, pero bueno. Así que por lo menos 3-4 meses estuvimos comiendo tallarines blancos todos los días. Ese era el menú. Y a mí me encantan los tallarines, así que yo era feliz. Pero mi preocupación eran mis sobrinos. Un día mi hermana me dice, Goe, ya no nos quedan tallarines. No sé qué vamos a comer mañana. Mi hermana en ese momento no era cristiana. Yo le digo, ¿sabes qué, nanita? No te preocupes. Dios provee. Pero yo por dentro destruido. Pasaron 5 minutos, ese día no fui a estudiar, no tenía ni siquiera 200 pesos para el pasaje que se paga de estudiante. Suena mi teléfono y me llama una persona que amo mucho. Y me dice, amigo, ¿estás en el departamento? Sí, estoy acá. Bueno, me dice, espérame, yo llego en 10 minutos y necesito hablar contigo. Así que llegan en el auto, los saludo, hola, ¿cómo está? Un abrazo. Abre la maleta del auto y comienza a sacar bolsas con alimento. Me dice, te traje esto. No, ¿cómo se te ocurre? Le digo yo. No, yo no te voy a recibir eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, pero recíbelo. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, amigo, lo que pasa es que yo fui a comprar para tomar once y cuando estaba comprando, Dios me habló y me dijo que tenía que traerte esto a ti. Ah, bueno, entonces sí. 2 lágrimas, listo. Gracias, muchas gracias. Entro con las bolsas a la casa y le digo a mi hermana, ¿viste que Dios provee? Pero ¿y eso de dónde? ¿Tú le dijiste algo, llamaste? No, yo no hice nada, es Dios. Ella me dice, pero no tengo plata para la decoración de los chiquillos. Yo le digo, así como que la quiero enfermar, tranquila, mamita, que Dios no hace las cosas a medias. Y me fui a acostar. Al otro día faltaban 15 minutos para que mis sobrinos fueran al colegio. Le golpean la puerta. Ella abre, una persona que ni siquiera era cristiana. Y le dice, ¿sabes qué? Toma, aquí hay 2.000 pesos para la decoración de los chiquillos. Y se fue.
Después de ese momento yo dije, Señor, yo te agradezco, de verdad te agradezco porque me has mostrado que tú eres bueno, que tú provees, que tú estás preocupado y al cuidado de mi familia. Pero yo tengo mis manos buenas, Señor, por favor, permíteme un trabajo, permíteme trabajar. Y en ese momento que estoy orando, bueno, algunos conocen que yo soy eufórico, estoy orando en mi pieza con la puerta cerrada, suena el teléfono. Y digo, yo no voy a contestar porque esto me va a robar la bendición, así que seguía orando y sonaba el teléfono y no lo voy a contestar, Satanás, te reprendo, no me vas a robar la bendición. Y escucho que Dios me dice, contesta el teléfono. Y en ese momento me quedo al lado y dije, no, este es Satanás, no puede ser Dios que me está hablando. Y me habla nuevamente, contesta el teléfono. Ok, lo contesté. Como le dije, mi nombre es Goel. Así que imagínense todos los nombres que me han dicho menos Goel. La señorita me habla, me dice, hola, señor Gote, ¿cómo es el nombre? Digo, Goet, digo, bueno, señor Goet, quiero preguntarle si usted, mire, lo estamos llevando a empresa Cerema. Quiero saber si usted tiene disponibilidad de trabajo. Sí, ¿dónde hay que firmar? Yo ni siquiera sabía lo que era, pero digo, sí, yo quiero, ya, venga, mañana traiga sus papeles y comienza a trabajar mañana mismo. Gracias, Señor. Corté el teléfono emocionado. Hablé con alguien, me conseguí dinero para sacar los papeles. Y en eso que estoy ahí, voy en la micro. Y cuando ya baja toda mi euforia, yo jamás en la vida había escuchado el nombre Cerema. Y yo no tenía idea dónde quedaba la empresa. Y en ese momento digo, Señor, en voz alta. Y la gente me mira y dice, te está loco. Señor, ¿dónde queda la empresa? ¿A que no sabes lo que pasa? Suena mi teléfono. La misma señorita. Esta vez me dijo Goet. Señor Goet, ¿usted sabe dónde queda la empresa? No, le dije. Queda en tal dirección. ¿Fue necesario ese proceso? Claro que sí. Porque Dios me mostró que yo no estaba solo. ¿Sabe lo increíble de esto? Es que Dios es el mejor contacto que tenemos para todos. Yo trabajo en construcción y la construcción se mueve mucho con pituto. Pero mi mejor pituto es el Señor. Porque Él puede darle mi número a alguien que no me conoce y enviarme donde nunca dejé currículum. Pero es en el desierto, queridos hermanos, que Dios nos muestra ese amor. Y ya con esto estoy terminando. Hoy en la mañana oraba y le pedía al Señor que me ayudara. Porque lo primero que me habló cuando me pidieron que compartiera la palabra, Él me dijo, Goet, hay mucha gente que está viviendo por un desierto. Hay mucha gente que ha vivido y ha pasado por un desierto y que no se logra o no entiende, no logra encontrar una explicación de por qué tiene que pasar por un desierto. Y el Señor quería recordarme esto. Pero me habló y me dijo otra cosa. Yo nunca lo había notado. ¿Saben cómo comienza la Biblia en el libro de Génesis? Con la humanidad en un paraíso, en el jardín del Edén, ¿cierto? ¿Usted sabe cómo termina la Biblia en el libro de Apocalipsis? Con la humanidad en un paraíso, en un cielo nuevo, en una nueva tierra. Pero todo el proceso de pasar de ese paraíso y de haber desobedecido, de haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito tu consejo, yo me las sé arreglar por mí mismo, porque eso fue lo que Adán y Eva hicieron. Es decirle, nada, ¿qué vas a saber tú, Dios? Si yo sé conducir mi vida, yo sé qué hacer, yo puedo vivir mi vida solo. Y ese es el problema de la humanidad hasta el día de hoy, que le ha dicho a Dios, está bien tú ahí, no te metas en mi vida, yo sé hacer lo que tengo que hacer. Cuando la humanidad decidió sacar a Dios del centro y vivir como ellos pensaban, hoy vemos las consecuencias de esa decisión. Y desde ese día, Dios buscó la forma y la manera de hacer que el ser humano volviese a donde estaba Él, para mostrarle su amor, para mostrarle el camino, para mostrarle cómo debe vivir. Y nosotros, sin darnos cuenta, comenzamos a buscar y a escondernos de Dios, tratando de llenar nuestro corazón con cosas que no nos llenan, tratando de encontrar satisfacción en nuestra vida con cosas que no nos satisfacen, tratando de encontrar el amor en otra persona. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda llenar esa necesidad de amor que tú y yo tenemos si no es Dios.
Entonces el pueblo de Israel tuvo que comenzar a pasar por desiertos. Esta palabra que Oseas profetizó en aquella época se cumplió en parte cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia y tuvo que pasar 70 años esclavizado en un lugar donde ellos no pertenecían, con costumbres que no eran las de ellos. Después de ese momento, Dios nuevamente les envía a Jerusalén para restaurar la ciudad que tenía los muros caídos, que tenía el templo destrozado. Y desde ese día Jerusalén y el pueblo de Israel nunca más adoró dioses. Pero esta palabra tiene un cumplimiento total que todavía no es. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 6. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Esto es Israel. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza, Satanás. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, los ángeles que se transformaron en demonios. El dragón se plantó de la cabeza, arrastró las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, es decir, cuando estaba a punto de llegar el Mesías a la tierra, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Recuerdan el asesinato de los niños menores de 2 años por Herodes? Era Satanás que quería impedir que Jesús viniese a la tierra. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el desierto. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que el lugar donde Dios a veces tiene que tratarnos es el desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque es cuando tocamos fondo, lamentablemente, que nos acordamos de Dios. Como seres humanos, cuando estamos bien no dependemos de Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, cuando comienzo a sufrir una escasez económica, cuando comienzo a ver que mi padre, mi madre se enfermó y no tiene solución, cuando veo que todo lo que yo había construido, mi castillo de naipes se derrumba, entonces yo me acuerdo de Dios y me acerco a Él y le digo: Señor, por favor, ayúdame, necesito que tú me puedas ayudar. Pero una vez que Dios nos ayuda, nos levantamos, seguimos con nuestra vida y nos olvidamos. Pero el amor de Dios es tan extravagante que aún así Él no nos condena, Él no nos juzga. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Jesús hizo en el desierto lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. El pueblo de Israel debía pasar el desierto en aproximadamente 2 a 3 meses. Pero por su desobediencia, por sus malas decisiones, tardó 40 años. En el desierto se supone que no debía levantar altares a ídolos, pero lo hizo. Pero un día vino un Jesús que dijo: Padre, yo voy a hacer lo que ellos no pueden. Y yo voy al desierto y yo voy a estar 40 días para ser tentado, pero yo no voy a pecar. Yo voy a pagar el precio de la culpa de ellos. Toda esa condena que Dios venía hablando en Oseas capítulo 1, capítulo 2. Apareció un por eso la llevaré al desierto. Aparece un Jesús que dice: yo voy a pagar el precio. Yo voy a hacer justicia. Yo voy a recibir esa condena. Yo voy a recibir el pago de lo que ellos hacen, porque no saben lo que hacen. Y les voy a dar esperanza. Sabes que tal vez esta vida será un desierto. Yo no te vengo a prometer que de aquí en adelante vas a salir de ese desierto y todo va a ser exitoso, porque yo no lo sé. Pero si mi vida de 80 años en esta tierra debe ser un desierto con tal de alcanzar la tierra prometida, con tal de terminar, como dice el Apocalipsis, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en un paraíso, yo le digo: Señor, yo estoy acá. Envíame al desierto las veces que quieras. Envíame al desierto si es necesario todos mis días en esta vida, porque mi mirada no está puesta en lo terrenal. Mi mirada está puesta en lo eterno. Mi morada está en lo eterno. Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, porque donde esté su corazón, donde esté su tesoro, estará su corazón. Y a veces, hermanos, pasamos tan afanados en esta tierra que es tan breve, acumulando tesoros que van a quedarse ahí llenos de polvo, acumulando riquezas que nadie más va a disfrutar. Pero cuando lleguemos al cielo veremos en realidad lo valioso, lo que valía la pena. Yo quiero llegar al cielo y no encontrarme pobre.
La mejor palabra que yo puedo escuchar es un día escuchar decir a Jesús: Goed, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero que alguien me diga: ¿sabes qué? Eres un excelente profesional, eres un excelente topógrafo, eres un excelente ser humano, es lindo. Lo que yo quiero escuchar es a Dios decirme: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y la gente que no vive a Cristo? No es que no pasamos problemas, no es que no pasamos desiertos. La diferencia es que nosotros vivimos con una esperanza de que Él un día volverá y que viviremos eternamente con Él. Si usted no cree eso, yo le invito a replantear su fe. Si usted no está convencido de que va a pasar una eternidad con Él, pídale a Dios que le ayude, que en medio del desierto que está viviendo haga aumentar su fe. Pero yo, querido hermano, yo vivo con la esperanza de que un día veré a mi Rey, a mi Salvador, al que cambió mi vida, al que me miró cuando nadie más me vio, al que me amó cuando nadie más me amó, al que vio algo en mí que ni yo veía, al que me ha perdonado en tantas ocasiones. Jamás en la vida imaginé estar en Turquía, jamás en la vida imaginé estar en Azerbaiyán, jamás en la vida imaginé estar predicándole a una persona que habla un idioma totalmente distinto y ver el poder de Dios sanador. Pero es necesario mantenernos firmes. Hay un árbol conocido como el árbol de Josué. Es una especie de yuca. Este árbol comienza su crecimiento como una pequeña planta que se alimenta de la humedad del suelo. Este árbol crece y vive en el desierto. Su crecimiento promedio en los primeros años es de 8 centímetros por año. Crece muy lento. A medida que el árbol madura, puede alcanzar alturas de hasta 15 metros y puede llegar a vivir cientos de años. Este árbol no solo sobrevive en el desierto, sino que prospera en un entorno que pareciera hostil para la mayoría. Sus ramas se extienden hacia el cielo, como brazos en oración, como muestra en la imagen, recordándonos que en medio del desierto se puede tener esperanza en Dios. Este árbol posee un sistema de raíces profundas que le permite acceder a la humedad del suelo y a las reservas de aguas subterráneas. Es decir, este árbol donde comienza a crecer primeramente es hacia abajo. Sus raíces comienzan a buscar entre medio de toda esa sequedad algo donde poder alimentarse, esa agua que necesita. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Yo soy el agua de la que ustedes beberán y no volverán a tener sed. Yo soy la fuente de agua viva. El que probare de mí correrá ríos de agua viva en su interior. Solo Jesús es esa agua que necesitamos en medio del desierto. Estas reservas de agua le ayudan también a mantenerse, o las raíces profundas, a mantenerse frente a los fuertes vientos del desierto. Es decir, para los que conocen de construcción, las fundaciones donde más trabajo hay, en donde mayor cantidad de hormigón, mayor cantidad de fierro se usa es en la fundación, porque si la fundación queda bien hecha, el edificio se sostiene. Este árbol tiene una fundación de raíces profundas para sostenerse en medio de los fuertes vientos. Y Jesús dijo: el que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a aquel que edifica su casa sobre la roca. Vienen los fuertes vientos, las tormentas, pero la casa no cae. La única forma de mantenernos en el desierto es arraigados a Jesús, es siendo llenos de su poder, es siendo llenos de oración, llenos de su palabra, es poder conocerle, es poder crecer, es aferrarnos a esa esperanza. Este árbol es un hermoso ejemplo de resiliencia, además de un testimonio de la belleza del desierto, pero también es un ejemplo de cómo la vida puede adaptarse y prosperar en las condiciones más difíciles si mantenemos nuestras manos hacia el cielo, en señal de la dependencia de Dios. Yo te pregunto en esta tarde ya, ¿cómo quieres vivir tu desierto? ¿Cómo quieres vivir tu desierto? Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor.
conclusión, es mejor un desierto con Dios que un paraíso sin Él. Y tal vez hemos estado buscando el paraíso, pero en ese paraíso Dios no ha estado. Y tal vez hemos estado viviendo un desierto, pero quiero decirte que ese desierto no es el final. No somos de los que desertan, somos de los que crecemos en fe. Los soldados que son preparados para la guerra, aquellos que van en la primera línea de batalla, son preparados en un entrenamiento duro, al punto que muchos no resisten. Un entrenamiento que significa frío, que significa hambre, dolor. Pero ¿saben por qué? Porque están siendo preparados para enfrentar la guerra. Y en la guerra no se necesitan soldados débiles. Sabe que Dios nos prepara para aquello que tiene para cada uno de nosotros. Si usted quiere en esta tarde decir, Dios, está bien. Si debo vivir un desierto y mantenerme en el desierto, aquí estoy. Pero quiero que en ese desierto yo te pueda conocer. Que en ese desierto yo pueda crecer en mi fe. Pero por sobre todo, que en ese desierto yo pueda conocer tu amor. Porque el amor de Dios hace todo nuevo. Y yo soy una imagen de eso.